Hola, soy tu amigo Fernando y hoy te voy a explicar todo sobre Medicare. El Medicare es un programa de salud federal de los Estados Unidos. Es destinado para los ciudadanos o residentes cuando cumplen los 65 años. Incluso el Medicare dan beneficios que es la cobertura médica. Y el Medicare está compuesto de dos partes. La parte A, que cubre la hospitalización, y la parte B, que cubren los servicios médicos. La parte A se es elegible si la persona tiene 40 créditos con la Oficina del Seguro Social. ¿Cómo se obtienen esos 40 créditos? Es habiendo trabajado por lo menos estos 10 años y pagado sus impuestos de Medicare. Ahí la persona tiene 40 puntos y cuando le dan el Medicare ya no tiene que pagar una prima mensual o un pago mensual por su parte A. La parte B del Medicare también le dan a los 65 años y tiene un costo mensual de $185 mensuales para este año 2025. Es posible que para el 2026 incremente o se mantenga. Todos pagan la parte B. No importa si la persona trabajó 10 años, 40 años, 50 años. Todos pagan la parte B del Medicare. Tiene una prima mensual. Y el Medicare en general, ambas partes, la parte A y la parte B, cubren el 80% de los servicios médicos. Quiere decir que si alguien tiene una cita con un doctor que cueste $300, el Medicare le cubre el 80%, pero el 20% restante, que serían $60, es responsabilidad de la persona pagar esa parte. El Medicare, tanto como su parte A o su parte B, no cubre medicinas que recetan los doctores. Es lo que se conoce como la parte D. Esa es la que cubre las medicinas, pero esa se la tiene que contratar o la persona se tiene que inscribir en un plan que cubra medicinas que recetan los doctores. Hay diferentes opciones cuando la persona tiene su Medicare y cómo complementar mejor su cobertura para que sus cuentas médicas sean más controladas, para tener mejor cobertura y mejor beneficios. La persona cuando tiene Medicare parte A y parte B puede inscribirse en un plan suplementario que se llama. Este plan normalmente cubre el 20% que el Medicare no cubre. Entonces el Medicare le cubre el 80%, este plan suplementario cubre el 20%, básicamente tiene una cobertura del 100%. Los planes suplementarios tienen un costo mensual también. Tienen que pagar una prima mensual por el Medicare suplementario. Y aparte de eso tendría que contratar un plan de medicinas que le ayude a cubrir las medicinas que recetan los doctores, que se llama la parte D. Entonces tendría su Medicare A y B, que le da el Seguro Social, un plan suplementario, que son las compañías de seguros médicos privadas, quienes ofrecen estos planes, y también un plan de medicinas, que es la parte D, que también lo ofrecen las compañías de seguros médicos privadas. Otra opción también que es muy favorable, que les ayuda a dar muchos más beneficios, más cobertura, también son más convenientes porque el pago mensual no es tan costoso como planes suplementarios, son los planes Medicare Advantage Plan o la parte C de Medicare, que le dicen. La parte C es un plan Medicare Advantage, es lo mismo. ¿Qué quiere decir la parte C? Quiere decir que la parte A, la parte B y la parte D, todos están envueltos en un solo plan, que es el Medicare Advantage Plan o la parte C. Y estos planes también los ofrecen las compañías de seguros médicos privadas. Entonces, la persona tiene la posibilidad de inscribirse en cualquiera de estos planes y ver cuál es la opción o el mejor plan para esa persona. Las personas elegibles para Medicare por lo general son residentes y ciudadanos de los Estados Unidos, que hayan trabajado por lo menos 10 años y pagado sus impuestos de Medicare. Eso les da 40 créditos con la Oficina del Seguro Social para obtener su parte A sin ningún costo mensual. Hay excepciones también cuando las personas no cumplen los 40 créditos, a veces tienen 30, a veces tienen 20, pero si esa persona quiere la parte A, va a tener que pagar una prima mensual. Ya no es gratis porque no ha cumplido con los 40 créditos. La prima mensual o el pago mensual de la parte A va a depender de cuántos créditos tengan. Hay personas que pagan casi hasta $600 mensuales por tener la parte A. Y la parte B, como les dije anteriormente, sí también tiene una prima mensual o un pago mensual.
Pero en general, al ser un programa federal de los Estados Unidos o un programa del gobierno federal de los Estados Unidos, está destinado a residentes y ciudadanos de los Estados Unidos cuando cumplen los 65 años de edad. Esa es la edad a la que las personas califican para Medicare. Nuevamente hay excepciones en lo que es la edad. Hay personas que obtienen su Medicare antes de los 65 años, pero es porque tienen una condición de salud específica o han tenido alguna lesión y el Seguro Social los declaró discapacitados. Pero es la oficina del Seguro Social quien declara a esa persona discapacitada o deshabilitada, que también le dicen, y es por esa razón que obtienen su seguro o que obtienen su Medicare antes. O sea, quiere decir, el Seguro Social le está haciendo como un retiro más temprano a esa persona, antes de los 65 años, porque ya no puede trabajar o no puede tener un trabajo a tiempo completo. Esa es la razón para obtener Medicare antes de los 65 años. Pero nuevamente, por lo general y en la gran mayoría, las personas califican a los 65 años, siendo residentes o ciudadanos. La inscripción en Medicare normalmente se la hace antes de los 65 años. Idealmente 3 meses antes de cumplir 65 años, la persona ya tiene que saber si se tiene que inscribir a Medicare o no. Si la persona se va a retirar, lo más recomendable es que sí se inscriba en el Medicare. Porque si se retira, deja su trabajo, pierde su seguro médico del trabajo, es mejor que obtenga su Medicare a tiempo. Hay nuevamente excepciones, por ejemplo, los que van a seguir trabajando y tienen un seguro médico a través del trabajo, no necesariamente se van a tener que inscribir en el Medicare, pero tienen que saber las reglas y los plazos importantes luego cuando ya dejen de trabajar. También hay que hacerlo a tiempo. Normalmente tienen 2 meses luego de que dejan el trabajo para inscribirse en su Medicare. Las personas que se retiran a los 62 años y ya están recibiendo su pensión o su retiro a través de la Oficina del Seguro Social, ellos 2 o 3 meses antes de que cumplan los 65 años, les llega su tarjeta Medicare con la parte A y con la parte B. Quiere decir que a estas personas los inscriben automáticamente en el Medicare, pero es por esta razón, porque ya se retiraron a los 62 años y están recibiendo su retiro. No tendrían que inscribirse, pero sí tienen que buscar todavía sus planes Medicare que les den más cobertura. O sea, un plan Medicare que le ayude a dar la parte D de las medicinas, por lo menos, o sea, lo más básico. En la inscripción del Medicare hay plazos muy importantes que se tienen que cumplir para luego evitar multas y penalidades. Cuando la persona califica para Medicare la primera vez, en total tiene una ventana de 7 meses para inscribirse en Medicare. Esto es, 3 meses antes del mes en el que la persona cumple 65 años, el mes que la persona cumple los 65 años y luego 3 meses después del mes que la persona cumple los 65 años. Eso le da un total o una ventana de 7 meses que la persona tiene para inscribirse en el Medicare, ¿ya? Esto normalmente le dicen en inglés el Initial Enrollment Period, es el periodo inicial de inscripción. Pero esto es para las personas que cumplen 65 años por la primera vez o son elegibles para Medicare por la primera vez. Es importante que dentro de esos plazos se inscriban en el Medicare a través de la Oficina del Seguro Social y también durante ese plazo busquen un plan Medicare, ya sea un plan Medicare Advantage Plan o un plan de la parte D, la parte de las medicinas, o un plan suplementario que también les ayuda a obtener mejor cobertura y más beneficios. Ahora mismo hay 2 penalidades diferentes. Hay una penalidad por inscribirse tarde en la parte B que la da el Seguro Social, y también hay otra penalidad por inscribirse tarde en la parte D, que es la parte que cubre las medicinas que recetan los doctores. Hay esos 2 tipos de multas por inscripción tardía en el Medicare. Si la persona cumple los 65 años y se inscribe en el Medicare, pero solamente en la parte A y no tiene ningún otro seguro médico, como un seguro médico a través del trabajo, va a tener una penalidad por la parte B. Porque si pasa este periodo de los 7 meses en que la persona cumplió los 65 años,
Recordemos, 3 meses antes, el mes del cumpleaños y luego 3 meses después. Si no se inscribe durante ese tiempo en la parte B del Medicare y luego no tiene un seguro médico a través del trabajo, va a tener una penalidad por inscripción tardía en la parte B. La calculan normalmente por cada año que la persona dejó pasar sin inscribirse en la parte B, o por cada 12 meses que la persona no se inscribió en la parte B. Calculan un 10% a la prima mensual de la parte B. O sea, para que esté un poco explicado, si la prima mensual de la parte B este año es de $185, a esa persona que se inscribió tarde le va a aumentar un 10% más. Quiere decir, le aumentan $18.50 a su prima de la parte B. Y es una penalidad que se queda de por vida. No es una penalidad que se paga solo un mes o solo un año. Esa persona va a pagar más por su parte B que cualquier otra persona. O va a pagar más en su parte B si no se hubiera inscrito tarde. Si la prima mensual son $185, le aumentan $20, más o menos da un total de $205, $210. Esa persona va a pagar esa cantidad mensual cada mes por el resto de su vida por su parte B. Y también hay una multa o penalidad por inscribirse tarde en la parte D, la parte que cubre las medicinas que recetan los doctores. Nuevamente, si la persona no tiene ningún otro seguro médico, va a tener esta penalidad por la parte D. Igual que la otra penalidad, es una penalidad que se queda de por vida, que la persona va a tener que pagar más por no haberse inscrito en la parte D, en la parte que cubren las medicinas que recetan los doctores, ¿ya? ¿Cómo se calcula esa penalidad? Yo les puedo explicar brevemente, pero bueno, cada persona va a ser diferente también. Si no tiene un plan que cubre la parte D, normalmente le calculan por mes. Ahora mismo es entre 35 y 40 centavos por cada mes que la persona no tuvo su parte D. Pero esos 35 o 40 centavos, si pasan años, se sigue acumulando. Entonces puede ser, algunos tienen una penalidad de tal vez 80 centavos, otros tienen penalidades ya de $20 porque dejaron pasar varios años sin inscribirse en su parte D. Y nuevamente, esa penalidad no se va, se queda de por vida y se la cobran mensualmente. Quiere decir que cuando le cobran esa penalidad a esa persona es cuando se inscriben en un plan de medicinas. Digamos, un plan de medicinas cuesta $20 al mes, pero como tiene la penalidad por no inscribirse a tiempo, le suman la parte de la penalidad. Digamos que tiene una penalidad de $15, esa persona ya no va a pagar los $20 que cuesta el plan mensualmente, le suman la penalidad, entonces serían un total de $35 al mes que la persona tiene que pagar por ese plan por haber tenido una penalidad. Los costos asociados con Medicare son primas mensuales, deducibles, copagos y coseguros. Entonces vamos a tratar de explicar, por ejemplo, qué son las primas mensuales del Medicare. Es lo que la persona paga mensualmente por tener su Medicare. Tienen 40 créditos. Con la Oficina del Seguro Social, la persona no paga ninguna prima mensual o pago mensual por la parte A. Pero si no tiene esos 40 créditos, la persona puede pagar más o menos $285 o $518 al mes solo por la parte A, dependiendo de cuántos créditos tiene. Y la parte B también tiene una prima mensual. Tiene una prima mensual de $185 mensuales. Eso lo pagan todos. No importa si la persona trabajó 10 años, 40 años, 50 años, todos pagan la prima de la parte B del Medicare. Esos dos gastos o dos pagos que les acabo de mencionar son primas mensuales o pagos mensuales. Quiere decir solamente para tener su Medicare, ¿ya? Luego hay los deducibles. La parte A tiene un deducible y la parte B tiene un deducible. Recuerden, la parte A cubre la hospitalización. ¿Y cuándo les van a cobrar el deducible de la parte A? Cuando la persona está hospitalizada. O sea, cuando la persona se tiene que quedar en el hospital una noche o más. El deducible de la parte A está en $1,676. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona ingresa en el hospital, la persona primero va a tener que pagar ese deducible y luego su Medicare parte A empieza a cubrir ya los gastos de hospitalización. Quiere decir que si yo voy, digamos, una persona va al hospital por 3 noches
y la cuenta tal vez son $5,000 o más, de esos $5,000 la persona es responsable por esos $1,676. En cada ingreso al hospital aplica este deducible. Y la parte B, como les mencionaba, también tiene un deducible. El deducible por la parte B está en $257. Recordemos que la parte B en cambio cubre los servicios médicos, como visitas a los doctores, a los especialistas, laboratorios, emergencias, urgencias, la ambulancia, rayos X, servicios de resonancia magnética. Bueno, en general la mayoría de servicios médicos cubre la parte B. Entonces el deducible nuevamente es de $257. Quiere decir que si usted va y tiene una cita con su doctor y son $300, usted va a ser responsable por los primeros $257. Una vez que paga los $257, luego el Medicare empieza a cubrir el 80% que tiene que cubrir. Este deducible, si es anual, quiere decir que lo paga solamente una vez al año. No es cada vez que tiene un servicio médico. Y también hay el coseguro. El coseguro básicamente es el 20% que el Medicare no cubre. Digamos que si una persona tiene una cirugía o un tratamiento y la cuenta médica tal vez son de $10,000. El Medicare va a cubrir el 80% de eso, que serían $8,000. Pero el 20% que queda, que serían $2,000, la persona va a tener que pagar esa cantidad o es responsable por pagar esa cantidad. Ese es el coseguro, es un porcentaje. En el caso del Medicare es el 20% que no cubre. Algo importante que hay que saber con el Medicare es que no tiene un límite de gastos para la persona. O mejor explicado, el Medicare no pone un límite a los gastos del 20% que no cubre de esa persona. Y eso es algo que puede afectar al bolsillo de las personas, porque digamos que si alguien tiene una cirugía de $500,000, el Medicare les cubre el 80%, pero un 20% de $500,000 ya son $100,000. Y si esa persona sigue teniendo más tratamientos, más exámenes, más gastos médicos, ese 20% sigue subiendo sin límite. Normalmente se puede ir al cielo, porque el Medicare no pone ese límite. Es cuando los otros planes Medicare, que la persona tiene opción de inscribirse, le ayudan a poner un límite de gastos a su bolsillo, a controlar ese 20%, que no se vaya al cielo, así la persona tiene más control sobre sus gastos médicos. El Medicare original es un Medicare que dice Hospital Parte A y Medical Parte B, que lo da la Oficina del Seguro Social y les llega por correo a las personas normalmente. Este cubre el 80% de los servicios médicos. Y la parte A cubre la hospitalización o cuando la persona ingresa en el hospital y se tiene que quedar por lo menos una noche o más en el hospital. Y la parte B cubre los servicios médicos, como visitas a los doctores, laboratorios, radiografías, ambulancia, bueno, la mayoría de servicios médicos. El 20% que no cubre el Medicare original no tiene un límite de gastos. Quiere decir que ese 20% puede inflarse o irse al cielo sin ningún problema si la persona tiene muchos gastos médicos. Ese es el Medicare original. Hay que aclarar o recordar que es importante que el Medicare original no cubre medicinas que recetan los doctores, que es la parte D. Y ahora el Medicare Advantage Plan es un plan que lo ofrecen las compañías de seguros médicos privadas en los Estados Unidos que tienen contrato con el gobierno para poder ofrecer estos planes Medicare. El Medicare Advantage Plan quiere decir que la persona en un solo plan tiene su cobertura de parte A, parte B y también la parte D de las medicinas. En un solo plan ya le cubre todas esas partes en el Medicare Advantage o la parte C. Resumido, quiere decir que la persona tiene mejor cobertura, tiene más beneficios a través del Medicare Advantage Plan, porque hay muchos planes que no tienen un costo mensual o prima mensual y ya le incluye estos beneficios. También el Medicare Advantage Plan pone un límite de los gastos anuales o los gastos por servicios médicos. Quiere decir que ese 20% que el Medicare no cubre, con un Medicare Advantage Plan sí tiene un límite. Está alrededor de $6,000, $7,000 anuales. Quiere decir que la persona en un momento dado, si pagó esa cantidad de su propio dinero o de su bolsillo, luego de eso el plan ya le cubre el 100%. No va a ser la situación
que esa persona tiene un 20% de $10,000 o de $100,000, ¿no? Con este plan Medicare Advantage Plan puede controlar mucho mejor sus gastos médicos. Tiene más control sobre los gastos de su bolsillo. Si tienes dudas en conseguir el plan Medicare adecuado para ti, yo te puedo asesorar.